Natalie María es una mujer que se ha dedicado por muchos años a dirigir una institución que tiene una tarea importantísima y es cuidar, proteger los derechos de las personas mayores, los adultos mayores. Es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, el CONAPE, y con ella vamos a conversar de muchos temas interesantes en esta dirección. Bienvenida, Natalie. Gracias, Pedro. ¿Cómo va todo? Muy bien, un placer de recibirle Para aquí mí también, en Despierta RD. Gracias, gracias. Siempre recuerdo la primera entrevista que tú me hiciste, muy amena, siempre la recordaré. Usted es una buena conversadora y cuando hay temas tan interesantes que tratar, pues las conversaciones fluyen. Natalie, Sí. en los últimos días, meses, hemos visto algunos actos de maltrato a personas, adultos mayores en diferentes puntos del país, y ustedes pues han actuado rápidamente. Sí. ¿Cómo ha estado fluyendo esa situación? Fíjate, sí, estos temas que se están visibilizando hoy en día, incluso que los medios están tomando en cuenta, dándole seguimiento a estos casos, lo cual le agradecemos, porque cuando lo exponen, pues inmediatamente tomamos las medidas del lugar. El caso de Barahona, que es el caso de la nieta que agredió a la abuela que tiene 77 años, es un caso muy penoso. Realmente parece, hay provincias y en parte del país que estos casos pasaban pero no se exponían, es decir, ni los vecinos ni los adultos mayores iban y acudían a la justicia. Hoy en este caso, pues inmediatamente un nieto fue y puso una demanda a la hermana o la prima, no sé quién es ella. Denunció a la agresora. Denunció a la agresora, sabiendo que este caso le íbamos de una vez iba a dar respuesta. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, a través de la unidad de jurídica, pues intervino inmediatamente. No obstante, el fiscal en Barahona actuó inmediatamente, visitó y nos informó. Tú sabes que hay una unidad contra la violencia del adulto mayor. Claro que sí. En la Procuraduría General de la República. Es uno de los logros importantes que podemos exponer hoy en el tema de los derechos. Una procuraduría especializada para esos temas. Especializada. La magistrada Danilza es que la coordina, y antes los adultos mayores no iban ni a la policía, ni a la fiscalía, ni a ningún lado. A veces por el mismo temor de que el pariente que le maltrató no sea sometido. Aún maltratado, el adulto mayor sigue protegiendo a sus seres queridos. Es así, es un acto natural, pero no es menos cierto que también eran despojados de sus bienes, de las familiares, le despojaban los hijos, los nietos, hasta vecinos, sí, sobrinas, le invadían la casa y lo sacaban de la casa. Y también los recursos que tenían en los bancos, lo ponían a firmar y entonces ellos disponían de esto. Ya el mismo adulto mayor, como entiende que ya el gobierno le está dando respuesta, se está incluido en las metas presidenciales, uno de los temas que le interesa al señor presidente, ha intervenido, porque siempre he dicho que este tema es de una voluntad política y el presidente tiene una gran voluntad y está siempre preocupado por este tema. De hecho, como te digo, ya está en las metas presidenciales, el presupuesto ha ido mejorando, se han emitido decretos donde se unifican todos los programas que estaban dispersos en salud pública, en diversas instituciones, están unificados en el CONAPE para poder implementar todos los programas, por ejemplo, una asistencia social que se le daba para manutención, que lo manejaba el Ministerio de Salud Pública, ahora lo dirige el CONAPE. Y los centros de día, los asilos, tradicionales asilos, estaban en salud pública. Ya hoy pues están en el CONAPE y estamos trabajando, diagnosticando todos los centros para darle un informe al señor presidente que próximamente va a intervenir en el tema de mejoramiento, mejorar los centros. Y no solamente los centros en el área estructural, de la estructura física, sino también en el personal, en la atención a los adultos mayores. Natalie, el tema de los envejecientes que son abandonados por su familia y a veces los encontramos en las calles y uno cree que son enfermos mentales, pero verdaderamente lo que son es abandonados por su familia. Sí. ¿Tiene algún programa el CONAPE para
recuperarlo para llevarlos a algún punto donde puedan ser tratados dignamente? Sí, es el programa AMA, Acogida de AMA. Adultos Mayores, que hace 2 años, el 27 de febrero, el presidente anunció y identificamos 1.133 adultos mayores a nivel nacional, en las calles, deambulando, pidiendo, o en diferentes lugares que no adecuados para el adulto mayor. Este programa ha sido un éxito, hemos reubicado aproximadamente un 60% de los adultos mayores. Pero lo importante de esto es que hemos integrado a los hogares estos adultos mayores. La gran mayoría estaban perdidos, con problemas de Alzheimer, la familia no sabía. Otros lo hacen como un medio de trabajo, no obstante teniendo algún tipo de ingreso. Porque el adulto mayor en nuestro país tiende siempre a ser productivo, porque entiende que... La necesidad. La necesidad, pero también es una independencia económica, ¿ve? Y una forma de estar activo. Y lo que hemos hecho en estos casos, con los adultos mayores que algunos piden en la calle, teniendo incluso casa y teniendo ciertas condiciones y protección social, le hemos iniciado el microemprendimiento, lo que es una microempresa en su casa, cosas que están permanentes y paletera. Una paletera, hacen vender fruta. Arepa, exacto, reparan cosas. Por ejemplo, le donamos a una adulta mayor, ella quería una máquina de coser y entonces ahí está produciendo, y ya está la nieta también, y han seguido creciendo en ese aspecto. Entonces, estos adultos mayores, este programa es importante, muy humano, porque cuando se identifica el adulto mayor, por ejemplo, tú llamas o nos mandas la ubicación, muchos ciudadanos se preocupan constantemente cuando identifican a un adulto mayor, nos los envían a través de la página o un mensaje, una llamada, e inmediatamente ese adulto mayor se transfiere al hospital hasta que se estabilice. Luego entonces pasa al centro AMA en San Cristóbal. Es un centro modelo donde la casa fue asignada de la Procuraduría General de la República. De esas incautadas, sí, ¿verdad? Qué bueno. Pero es bellísima. Tiene piscina, jacuzzi, tiene terapia ocupacional. Entonces ese adulto mayor, hasta que se estabilice, que comienza a decir, bueno, yo viví en tal sitio, se le hacen los exámenes, se le da seguimiento, entonces ubicamos la familia. Si no se ubica la familia, entonces ese adulto mayor es pasado a un centro permanente y es protegido por el Estado. Cuando una persona llega ante el CONAPE que tiene el interés, o una familia, de que un adulto mayor, pues, ellos no pueden tenerlo en la casa por condiciones económicas, por falta de tiempo, la razón que ellos esgriman. Sí. ¿Cuál es el procedimiento con el CONAPE? Y después que llevan al adulto mayor que es aceptado, ¿cuál es la responsabilidad de la familia con el adulto mayor que está allí en uno de estos centros? Fíjate, una de las políticas de nuestro presidente en el tema es permanecer el adulto mayor en el hogar, por varias razones. El adulto mayor en el hogar es un equilibrio, es un que vigila a la familia, es un conciliador, sí, y realmente para solicitar que sea trasladado a un hogar permanente tiene que reunir muchas cualidades. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si está solo, la hija o el hijo no está en condiciones de cuidarlo porque también está enfermo, o porque el adulto mayor está solo y quiere trasladarse, él sí puede decidir. Pero si tiene un hogar, que por lo general, el hogar, la casa es del adulto mayor. Siempre. Por lo general. Es el patrimonio, claro. Del 90%, sí, tiene su casita, entonces, pero la hija dice, bueno, yo no quiero dejarla sola. Ella está sola y no puedo. Bueno, pues entonces póngale una cuidadora o llévese que viva con usted. Crea un mecanismo de fiscalización del cuidado de la persona, de su adulto mayor. Pero dicen, bueno, no, es que es mucha responsabilidad, nadie quiere cuidarlo, que esto, que aquello. Bueno, cuando vemos las condiciones que sí pueden cuidarlo, lo que hacemos es que trabajamos con esa familia. Y la hija, y le creamos condiciones, le hacemos visitas domiciliarias, hasta que puedan entender que ese adulto mayor
tiene que estar y permanecer en el hogar. Es uno de los derechos del adulto mayor, permanecer en el hogar. Y realmente hoy, Pedro, como tenemos tantos problemas en el hogar, los jóvenes, hay tanta competencia de problemas de violencia, estamos viviendo drogas, muchísimos problemas. Los adultos mayores vigilan la familia, lo cuidan. Entonces, pero ya no tienen la fuerza. Y el adulto mayor tiene el espíritu, tiene el deseo, pero la fuerza no la tiene. Mira, tienen la fuerza, lo que pasa es que no tienen las condiciones adecuadas en el hogar, que le dice, por ejemplo, la abuela le llama la atención, mira, yo llamé la atención, pero él está de malcriado, se está juntando con fulanito, con perencejo. Esta vieja sí jode. Entonces la hija, o qué sea, no, es que no son los mismos tiempos tuyos, déjalo que sea. Déjalo que... No, dale libertad a ese muchacho. Dale libertad. Simplemente lo que hay que observar es decir, espérate, si ella está, dale autoridad, que cuando ella entienda llamar al nieto, a llamarlo la atención o hablar con él, que sea una persona que tenga autoridad, que eso ha pasado. Es decir, están perdiendo la autoridad en el hogar y eso no es beneficioso. En la actualidad, ¿a cuántos adultos mayores de manera directa e indirecta? Porque cuando hablo de directa, los que están en los asilos, que es una responsabilidad de ustedes como CONAPI, del Estado Dominicano, y los que reciben algún tipo de ayuda, ¿de cuántas personas más o menos estamos hablando? Mira, lo importante, por ejemplo, en el área de la salud, el 98% de los adultos mayores pobres de este país que tenían que vender la casa, que tenían que hipotecar todo lo que tenían o gastar sus ahorros de toda una vida por una enfermedad, ya no tienen que hacerlo. Ya no tienen. El 98% el Estado les suple eso. Tiene su seguro subsidiado que cubre todo. ¿Todos entran automáticamente al SENASA? Sí, al SENASA. Los adultos mayores se validan, sus condiciones económicas, ellos se hacen un levantamiento y entonces el SENASA le provee el seguro. Nuestros adultos mayores están yendo a los hospitales, ya no mueren por falta de una nifedipina o una insulina o por ejemplo un cáncer que era muy usual en los adultos mayores, las mujeres. Sí, claro. Que bueno, es que voy al no médico van al ginecólogo, y me crean un problema, se me complica la vida, tengo que peñar mi casa, tengo que gastar mis ahorros. Ya no, ya el adulto mayor, y no solamente los adultos mayores, los pobres de este país, la gran mayoría ya tiene su seguro subsidiado que cubre el total. Natalie, ¿cuál es la posición de ustedes ante la propuesta de la Defensora del Pueblo con el tema de disminuir la edad, ¿no?, de los adultos mayores para pasar con el tema de las pensiones? Sí, del seguro de SENASA. Sí, qué bueno que tocaste ese tema, porque se entiende que el presidente le va a dar seguro a las personas mayores de 70 años. Y no es así. Los adultos mayores ya tienen seguro. Tienen un seguro subsidiado, los pobres, las personas que no tienen accesibilidad. No, el SENASA. Ahí el SIUBEN es el Sistema Único de Beneficiarios que diagnostica si eres pobre o no eres pobre. Hace el levantamiento. Califica o no para protección social o para el seguro subsidiado. Entonces, el SENASA es el seguro de salud público, ¿verdad? Claro. Se le provee ese seguro, que es parte de la seguridad social. Ya los adultos mayores, como te digo, el 98% tienen su seguro subsidiado. ¿Qué va a tener ese seguro en adición? Es la visita domiciliaria, pero ya ellos tienen el seguro. Ya el presidente había instruido. Ya ellos pueden ir a una clínica, a un hospital, y es atendido. Los subsidiados van a los hospitales. Entonces, ¿qué sucede con eso? Si son cubiertos todo, operaciones de corazón abierto, todo, la diálisis, todo lo que sea enfermedades catastróficas, no hay problema. Ahora, ese seguro, por ejemplo, ¿cuál es lo que plantea el presidente en el discurso? Es que hay adultos mayores que están en cama, que no pueden accesar al hospital, o la familia es una situación delicada y no pueden ir al hospital. Ese adulto mayor va a ser identificado y el médico va a ir a su casa y se le va a suplir su medicamento. Médico de familia. De familia, que es un componente del seguro. Exacto. Las visitas domiciliarias. No es que el presidente le va a dar seguro. Ya el presidente resolvió ese problema. Le asignó seguro y ahí tiene seguro el 98%. Ahora, el seguro va a incluir la visita del médico en la casa, que es un componente sumamente importante. Y ya está el sistema de salud preparado para tener esa cantidad de médicos que demanda un servicio como ese.
Claro, claro que sí. De hecho, ¿O se irá haciendo gradualmente? sí, se irá haciendo gradualmente y el presidente especificó de 70 años, porque la gran mayoría, primero, la esperanza de vida ha aumentado. Sí. Hay menos adultos mayores con problemas de salud o dependencia en la salud, o de salud mental o física, de 65 años, 60 y 65 años. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida ha aumentado. Nosotros estamos entre 76 y 78. Bueno, las mujeres 78 que vivimos más. Viven más porque se cuidan más. Claro. Y van además, más al médico. Más al médico, la atendemos. Entonces, que en la comisión que se reunirá y discutirá para ver el mecanismo de implementación, pues si hay que tomar en caso un adulto mayor de 65 años y se indica que está en cama y que lo requiere la visita domiciliaria, claro que se incluirá, no es discriminatorio. Lo que pasa es que a partir del 70 sí es la gran mayoría, y es la gran mayoría que está en cama y requiere atención en los hogares. Natalie María, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pedro, gracias. Pero ante todo, quiero señalarte, adelante, antes de cerrar, y que te voy a coger un segundo, sí, es el siguiente, el tema de los adultos mayores que han sido violentados por sus familiares. Ya en la del caso de Barahona, que fue el que tomamos al principio de la entrevista, en el caso de Barahona ya la Procuraduría, el Ministerio Público, emitió una orden para... Lo judicializaron el caso. Sí, una orden de detención, la están buscando, pero también el caso de Salcedo, del adulto mayor que estaba en la calle pidiendo y con un problema que tenía de herida, también canalizamos el caso del sobrino. Pero entonces estos casos, me ha gustado mucho que los medios se han hecho eco, se han sensibilizado, claro, y de hecho estamos aquí para explicar estos casos. Cualquier adulto mayor que sea agredido, cualquier adulto mayor que le han violentado sus derechos, el CONAPE le dará solución a los mismos. No toleraremos, óyeme bien, ningún hijo o hija que violente o agreda a un adulto mayor se dejará así. Vamos a procesarlo y vamos a canalizarlo, vamos a conversar con ellos para que no se repita. A ver por qué la acción. Situación. Pero ya el caso de esa señora que le rompieron la nariz y fue muy agredida, nosotros estamos solicitando y ya está... Medida de coerción. Medida de coerción y Gracias, que sea detenida para que esto no vuelva a ocurrir. Gracias, Natalie María, por acompañarnos en esta conversación acerca de los adultos mayores. A ustedes, mis amigos, no se muevan de ahí. Nosotros tenemos mucho más contenido en Despierta RD. Ya volvemos de inmediato. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.